Estamos en Memoria 50, un programa de la Universidad Autónoma de Chiapas. El día de hoy tenemos una entrevista sumamente interesante por el tema y también por el profesional con el que vamos a compartir los minutos de este programa. Doctor Carlos Artemio Cuello Cuello, bienvenido a los estudios del área multimedia, en este programa donde participan estudiantes y participan diversos actores de la Universidad Autónoma de Chiapas. Doctor, bienvenido. Gracias. Hemos platicado en los diversos programas acerca de los antecedentes de los egresados. ¿Usted dónde nació y dónde hizo sus estudios primarios, secundarios y de preparatoria? Bueno, yo nací en Tonalá, pero mis padres me trajeron a Tuxtla Gutiérrez a los 5 años de edad. Realmente no recuerdo casi nada de Tonalá. Yo cursé 5 años de primaria en la Camilo Pintado, pero después la reubicaron y me cambiaron a la Juan Benavides para el 6º año. La secundaria la hice en la secundaria número 1 del estado, que estaba muy cerca de donde yo vivía. Yo vivía en la primera Sur Oriente, cerca del Cine Vistarama, ya desaparecido hace muchos años. La prepa la hice en la preparatoria número 1, y me tocó estar al lado de la, creo, recién creada colonia Patria Nueva. Se veía en la mañana cuando estaban vendiendo cosas en la calle. Y la carrera, estudié Ingeniería Civil en la entonces Escuela de Ingeniería, que después se haría facultad. En esa época no tenían posgrado. Yo estudié de 1985 a 1990 la carrera de Ingeniería Civil y me titulé en 1991, que es el mismo año en que me fui a Estados Unidos a hacer un posgrado en computación. ¿Cuándo se decide, don Carlos Artemio, al rumbo de la ingeniería civil y por qué a la ingeniería civil? Bueno, yo decidí en la prepa que me gustaban las física y las matemáticas, entonces elegí esa área. Pero para ser honestos, cuando terminé la preparatoria no sabía qué carrera quería estudiar. No había muchas opciones en Tuxtla Gutiérrez en ese entonces. Sabía que no me gustaba medicina, que es lo que estudió mi hermana. Sabía que no me gustaba derecho. Entonces, por eliminación llegué a la ingeniería civil. No existía en ese entonces informática, no existía tampoco matemáticas, física. Tal vez habría estudiado algo de eso, pero ninguna de esas opciones existían. Pero en el verano de 1985, justo cuando estaba en el propedéutico de ingeniería civil, mi padre, por razones que nunca supe, me regaló una computadora que se conectaba a un televisor, una Timex Sinclair, y esa computadora cambió mi vida. O sea, la primera vez que la usé supe que eso era lo que quería. Estábamos hablando de más o menos 1991, 1992. Ya habían algunas, este tránsito de las máquinas de escribir eléctricas que tenían bolita y algunas que guardaban cierta información, evolucionando a las primeras computadoras, aquellas que traían Words. Más o menos a mí me tocó una IBM por ahí con un tutorial, recuerdo, me fue llevando cuando comencé en la computación. Hace de 30 años, por supuesto, la computación era una herramienta, no significaba la posibilidad de una carrera, pero en su caso, el haber ido a los Estados Unidos como que le dio una oportunidad diferente. Sí, sí, claro. En mi época, cuando yo estudiaba, la Escuela de Ingeniería tenía unas computadoras RadioShack muy sencillas. Efectivamente, era una época que para los jóvenes yo creo que es muy difícil imaginar. No había internet en Tuxtla Gutiérrez, no habían redes de computadoras, ni siquiera tenían discos duros las computadoras. A mí me tocó ver el primer disco duro de una Acer por allá de 1990. Eran discos duros de 10 megabytes, no eran de gigabytes o terabytes como ahora. Y cuando fui a Estados Unidos, por supuesto, fue un cambio muy abrupto, porque en Estados Unidos sí se usaba el internet, pero era con interfaces de texto, no gráficas como ahora. Los primeros navegadores gráficos salieron por allá en el 92, uno que se llamaba Mosaic, que después se volvió en Netscape. Entonces las búsquedas en internet eran con buscadores de texto, muy distinto a como es ahora, ¿no? Era otro mundo. Y en Estados Unidos, en computación, no se utilizaba
el Windows, que era un sistema operativo muy reciente, se usaba el Unix, no Linux, que es lo que ahora se usa. Allá se usaba Unix, y me tocó la transición de la versión de Unix, que era basada en texto, a Solaris, que fue a mediados de los 90, que ya era gráfica, era una versión gráfica como es el Windows. Ese proceso fue para mí fascinante porque descubrí un mundo que yo desconocía, ¿no? Y al que obviamente en Chiapas no tenía acceso, ¿no? Y no lo iba a tener por muchos años. La formación de la Escuela de Ingeniería Civil, por lo que yo advierto, le dio las bases en el conocimiento de la matemática, de la lógica, de la física. De alguna forma no había en usted la idea de los procesos de construcción, la dedicación de la vocación profesional. Es decir, desde siempre o ya en el transcurso de la universidad usted tomó la decisión de buscar, una vez que egresó, el rumbo, o cómo llega a ese posgrado. Sí, esa es una excelente pregunta. Cuando yo decidí en el 85 que quería estudiar computación y digamos que me resigné a que tenía que terminar ingeniería civil porque fue una promesa que le hice a mi madre, decidí que yo por mi cuenta iba a estudiar cosas que creía que me iban a servir. Obviamente no tenía la menor idea de qué me iba a servir y qué no. Entonces, digamos que fui autodidacta en temas que a mí me llamaban la atención, ¿no? Por ejemplo, aprendí un poco de programación en BASIC, que estaba muy de moda en ese entonces. Aprendí incluso algunas cosas de ensamblador para la Commodore, que fue otra computadora que mi padre me regaló. Aprendí algunos conceptos muy básicos de arquitectura de computadoras. Tenía una cierta base matemática de la carrera de ingeniería civil, que la verdad, la mayoría no me sirvió en Estados Unidos, porque había muchas cosas que yo ignoraba. Por ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos en cursos como algoritmos, tenía que hacer demostraciones matemáticas y eso era algo que en mi época en ingeniería civil no se hacía. Uno usaba las fórmulas y ni siquiera sabía de dónde venían las fórmulas y de repente un día me topo con que nos dice un profesor tienen que demostrar esto por inducción, ¿no? Yo no tenía la menor idea cómo se demostraba por inducción, pero lo tuve que aprender. Sí me sirvieron otras cosas, creo que lo que más me sirvió, más allá de trigonometría, que sí me sirvió en cursos de robótica, de haber estudiado ingeniería civil, es este sentido pragmático de las cosas. Muchos compañeros míos que tenían formación de computación o de matemáticas o de física, muchas veces perdían el suelo, no tenían ese sentido práctico de lo que podían hacer con los conocimientos adquiridos. Yo sí lo tenía porque eso era parte de mi formación como ingeniero civil. Entonces esa fue la parte yo creo más valiosa y las aplicaciones. Al inicio de mi carrera yo hice aplicaciones relacionadas con ingeniería civil porque era lo que yo conocía, ¿no? Mi tesis la hice en análisis de estructuras porque hice unos programas de computadora en Pascal, que era el que reinaba en esa época antes de que el C se volviera famoso. Y yo sentía que ese conocimiento sí lo tenía muy robusto, muy sólido. Entonces intenté hacer aplicaciones orientadas inicialmente a análisis estructural, porque era lo que yo conocía. Cuando hablamos de la vinculación de la biología con la computación, ¿en qué momento le llega esa chispa, ese interés, esa inquietud por la investigación en ese campo? Sí, yo tuve dos momentos en mi vida definitivos, decisivos. El primero ya lo mencioné en el 85, el segundo debe haber ocurrido en 1993. En esa época yo era estudiante de doctorado en Tulane, en Nueva Orleans, y me gustaba mucho ir a la biblioteca de ingeniería civil, por razones que ni siquiera recuerdo, y un día estaba hojeando una revista y encontré un artículo de unos investigadores de la India que usaban algo que le llamaban un algoritmo genético para la optimización de una armadura. Y entonces me apasioné por esto, dije, quiero saber qué es un algoritmo genético, compré un libro sobre el tema, empecé a ver el código que traía el libro, lo implementé yo y terminé haciendo un proyecto para mi curso de inteligencia artificial que consistía en replicar lo del algoritmo, lo del artículo. O sea, usar un algoritmo genético ya hecho por mí para optimizar el diseño de una armadura. Yo, como había hecho los programas de análisis en mi licenciatura, pues tenía esos programas, nada más que no los tenía acoplados al algoritmo genético. Digamos, esa parte fue complicada, pero eso me dio mi primer artículo de congreso en 1994. Y a partir de ese momento yo supe, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? A esto me voy a dedicar.
¿Qué utilidad práctica tiene la computación evolutiva? Muchas. Hay aplicaciones de todo tipo. Yo en realidad en mi carrera no me he dedicado a aplicaciones, sino al desarrollo de algoritmos, pero colegas míos han utilizado algoritmos que desarrollamos en mi grupo en Simvestab, por ejemplo, para optimizar el diseño de un avión que hicieron en la Agencia Aeroespacial Japonesa para explorar la superficie de Marte, para el diseño de un jet supersónico de negocios en Stanford, para optimizar el corte de caña de azúcar en Cuba, para optimizar redes de potencia eléctrica en Chile. En fin, se han utilizado para muchas cosas y otros colegas pues han hecho algoritmos para aplicaciones fascinantes que van desde optimizar el diseño del frente del tren bala japonés, del Shinkansen, diseños de ingeniería aeronáutica, diseños de medicamentos. Muy recientemente estoy colaborando con gente de China en un problema que se conoce como el acoplamiento molecular, el molecular docking, que tiene que ver con el diseño de medicamentos. Esto está orientado al COVID-19. Hay muchísimas aplicaciones, no solo en ingeniería, sino casi en todas las áreas, en economía, en física, en finanzas, e incluso en ciencias sociales de la computación evolutiva. En la aplicación en las ciencias sociales, por ejemplo, me llama poderosamente la atención porque estoy convocado a participar en un evento de la aplicación de la inteligencia artificial para la construcción de la paz y la democracia. Entonces, obviamente, nosotros entendemos que la inteligencia artificial, como usuarios de la inteligencia artificial, nos sorprende, pero viene siendo como esta suerte de elaboración de toda la información contenida en las bases de datos que comienzan tal vez, y lo digo en mis palabras, no en el lenguaje técnico, a construir procesos lógicos, ¿no? A partir de esa información y establecer resultados concretos. ¿Es por ahí o me falta alguna otra idea? No, es por ahí, pero hay aplicaciones muy curiosas. Por ejemplo, hay gente que ha utilizado algoritmos evolutivos o algunas otras técnicas de inteligencia artificial para medir, por ejemplo, el fenómeno migratorio, que ahora es tan común pues, aquí en Chiapas, ¿no? Con Centroamérica, en Europa, con todos estos migrantes que vienen huyendo de las guerras. Tratando de predecir, por ejemplo, la composición de ese flujo migratorio, o sea, cuántas mujeres, cuántos niños van a migrar, para tomar medidas o decir, vamos a limitar la cantidad de migrantes a tanto. O sea, se pueden hacer modelos computacionales para hacer predicciones sobre cuestiones relacionadas con el movimiento de la población. Son como aplicaciones en demografía. Eso plantea todo un elemento de carácter ético. Yo recuerdo que en el proceso electoral de los Estados Unidos se cuestionó que se había hecho alguna proyección en torno al estudio del comportamiento de los electores y también la pertinencia de utilizar discursos en ciertas zonas geográficas con la finalidad de obtener un resultado victorioso. Y esa intervención de la tecnología vamos, en el comportamiento de los candidatos y en el comportamiento de los electores era en cierta medida cuestionable. ¿Qué opinión le merece, doctor? Pues yo creo que es factible, por supuesto que sería antiético hacerlo, no sé si lo han hecho o no, pero la tecnología sí existe para influir en ciertos grupos bajo ciertas condiciones. Eso es un fenómeno que ha sido muy estudiado en algunas áreas de computación. Es evidentemente algo que no es permitido en el proceso electoral de Estados Unidos. Dudo mucho que lo hayan hecho en la escala en la que se dijo en su momento en los medios, pero en baja escala es posible que sí haya quien lo haya hecho para hacer campañas locales, por ejemplo. Yo creo que en el futuro la inteligencia artificial va a cambiar totalmente el panorama en áreas como educación, finanzas e incluso política. Porque estas tecnologías hacen uso de mucha información que nosotros les damos a veces sin saberlo, simplemente teniendo un teléfono inteligente, y no sabemos qué uso le van a dar a esa información la gente que hace estos algoritmos. Puede ser algo muy positivo, puede ser inocuo, simplemente anuncios que me aparezcan en el teléfono, o puede ser algo tendencioso, ¿no? Como querer cambiar
mis ideas políticas o quererme sesgar hacia cierto tipo de comportamiento o pertenecer a cierto grupo social. Esto es un fenómeno muy relacionado con la popularidad que tienen ahora las redes sociales, ¿no? Yo la otra vez escuchaba a un comentarista de radio que decía, y con toda razón, que cuando nosotros entramos a redes sociales y buscamos información política, la verdad es que tenemos un sesgo porque tendemos a buscar notas o grupos afines a lo que ya pensamos, ¿no? Entonces lo curioso es que la gente dice, no es que yo estoy informado porque me meto a buscar información en internet, en redes sociales. Sí, pero tiene un sesgo, pues porque no nos ponemos a buscar información de ideas que no son las nuestras, ¿no? Si nosotros somos de derecha, no leemos de izquierda, somos de izquierda, no leemos de derecha, leemos de lo afín, ¿no? Entonces, eso no necesariamente enriquece nuestro panorama político, nos sesga todavía más. ¿Eso a dónde nos va a llevar en unos años? No sabemos, ¿no? Pero políticamente hay una mina de oro ahí para los políticos, no solo de Estados Unidos, de todo el mundo, que en algún momento van a intentar explotar. El tema del avance de la tecnología y de la ciencia es una velocidad impresionante. De alguna forma, yo creo que desafía la cuestión jurídica porque siento que en muchas ocasiones, y se lo digo como profesional del derecho, en materia de informática jurídica y de derecho informático, no es posible, por ejemplo, un fenómeno que tiene dimensiones mundiales como es las redes, poderlas regular y entran en tensión derechos, por ejemplo, el derecho a la privacidad, a la intimidad y el alcance que en un momento dado puede ser recogido por estos sistemas que con estos modelos donde pueden predecir nuestro comportamiento, no solamente como consumidor, porque eso de los mercados ya es muy frecuente que veamos que a veces queremos comprar algo y nos llega claro. La información, pero eso tiene que ver con nuestra ruta de navegación. ¿Cuál sería esa perspectiva? ¿Hacia dónde vamos? Me da la impresión de que existe cierta expectativa de muchos que nos sorprendemos por esto, a este avance, a esta velocidad. Usted que está en el campo de la investigación y que sabe dónde están los proyectos de investigación. Pues, por ejemplo, en esta parte que menciona, sí es cierto que pues, toda esa información que nosotros damos de manera voluntaria o involuntaria, sí se utiliza, hay programas que lo utilizan, pero sí se puede hacer un marco legal. Europa, por ejemplo, lo que hizo fue regular precisamente el uso de los datos. Es muy difícil regular, por ejemplo, el Internet o las redes sociales, qué se puede poner, qué no se puede poner, pero lo que sí podemos regular es qué uso hacen las empresas de nuestra información privada, porque la verdad es que muchas veces toman datos sin nuestra autorización o instalamos un software que tiene un disclaimer de 40 páginas que nadie va a leer y le damos a aceptar sin saber que estamos regalando nuestra información. Eso va a tener consecuencias en el futuro. Ya las tiene actualmente, les digo, la mayoría creo que son inocuas, es de que recibimos anuncios personalizados. Si ahorita me pongo a platicar con usted y le digo, me encantaría ir a Marruecos, en la noche seguro cuando entre a Facebook me van a salir ofertas de boletos a Marruecos, porque Facebook está espiando, aún si tenemos el teléfono desactivado, nos está espiando todo el tiempo, y no es la única aplicación. ¿A dónde nos va a llevar realmente? No lo sabemos. Mucha gente lo que piensa es que se va a volver la información un bien común. La privacidad de alguna manera ya desapareció debido al Internet y debido a las redes sociales y a las herramientas, los teléfonos inteligentes. Hay gente que cree que tiene privacidad. Lamento decirles que no es cierto. La privacidad prácticamente no existe en el mundo, a menos que se desconectaran totalmente de la tecnología. Somos espiados a veces hasta por nuestro televisor. Si tenemos un televisor inteligente, se sabe de este caso que hubo de televisores Samsung que tenían instalado un software que nos espiaba. Si ustedes viajan a Estados Unidos, todos los mensajes de texto que envíen, todos los correos electrónicos, todas las llamadas que hagan, quedan registradas en una base de datos que están resguardadas en Estados Unidos, en una supercomputadora. Lo hacen por protección de seguridad nacional, ¿no? Para evitar ataques terroristas. Pero la privacidad en realidad la sacrificamos en aras de la tecnología.
Los que estamos en áreas tecnológicas pensamos, bueno, esperemos que sea por el bien de la humanidad, no Claro. por el mal, pero no sabemos qué uso se le vaya a dar a esa información. Hoy la información está no en manos de los estados propiamente, está en manos de las empresas que son los titulares de los derechos de estos sistemas, ¿no? Por llamarles de algún modo. Sí, sí, y eso es lo que se tiene que regular. O sea, en México no existe una regulación de la IA, por ejemplo, que debería existir en cuanto a las limitantes que estas empresas pueden tener con esta información. Es bastante peligroso que no exista, porque eso nos puede llevar a situaciones muy complejas de mal uso de nuestra información, robos de identidad, por ejemplo, que no es que la empresa nos vaya a robar la identidad, pero si la empresa no tiene sistemas criptográficos robustos, alguien puede robarse la información. Ya ha ocurrido en el pasado. Claro, en la Universidad Politécnica de Madrid, en algún momento yo tomé un curso sobre seguridad informática, porque he escrito sobre criminalidad informática. Entiendo que en la comunidad europea han podido establecer una política, al menos de cierta protección de los derechos humanos que están relacionados con el uso de las tecnologías de la comunicación. A nosotros todavía nos hace falta caminar en ese campo. Vamos a hablar ahora de cuestiones tal vez muy personales. Platíquenos usted cómo su familia, en un primer momento, la familia de la heredad, influyó en la determinación de su perfil profesional. Su papá, su mamá, sus abuelos fueron ingenieros, estuvieron en el campo de las matemáticas, la docencia. Platíquenos un poquito, doctor. Pues esa es una pregunta interesante. En realidad no influyeron mucho, excepto por las computadoras que mi padre me regaló. Mi madre era cultora de belleza y está retirada. Tenía un salón de belleza, lo tuvo muchos años en la Primera Sur. Mi padre estudió ingeniería civil, pero ya un poco grande. Yo recuerdo cuando empezó a estudiar la carrera. Y no hizo nunca un posgrado. Era alguien a quien le gustaba mucho la lectura. Esa sí fue una gran influencia para mí. Yo empecé leyendo cómics y después me interesé en libros de divulgación. Eso que leí en la adolescencia tuvo una enorme influencia en mi decisión de ser científico. Leer a Carl Sagan, por ejemplo, El cerebro de Broca, Los dragones del Edén, todos estos libros fascinantes de divulgación. Después la ciencia ficción con Isaac Asimov. Ellos fueron los que de alguna manera me guiaron a ese camino. Los cazadores de microbios fueron libros que fueron grandes influencias. Para mí, en mi adolescencia, mis héroes no eran ya los superhéroes que lo eran cuando yo era niño, sino los grandes científicos. El leer cómo habían logrado un descubrimiento muy difícil, con mucho esfuerzo, a veces por accidente, ¿no? Como la penicilina. Eso a mí me forjó en mi juventud más que mis padres, pero mis padres de alguna manera apoyaron eso, nunca se opusieron a que yo estudiara más, que yo estudiara cosas que sabían que a lo mejor estaban completamente fuera del ámbito familiar. Y eso para mí fue muy valioso, sobre todo cuando estuve en Estados Unidos, porque tenía problemas con la beca que no llegaba a tiempo y gracias a mis padres pude sobrevivir, que ellos me prestaban el dinero en lo que se liberaba. Y yo cuando ya crecí, cuando ya terminé el doctorado y empecé a trabajar, me di cuenta de los muchos sacrificios que ellos habían hecho para que yo pudiera estudiar, porque pues yo no venía de una familia rica, de una familia clase media normal, asalariado pues mi padre, mi madre con su salón de belleza, pero un salón pequeño que no tenía grandes ingresos. Entonces el apoyo fue más bien en ese sentido y no de influencia. En mi familia yo no conocía a nadie que fuera científico o siquiera intelectual, pues escritor o algo así. Debe haberlos, pero nunca los conocí cuando era niño ni ahora. Así que ninguno de ellos fue una influencia realmente para mí, fue algo que yo adquirí por cuenta propia a través de la lectura. ¿Qué se siente ser chiapaneco y ser científico? Pues yo me siento muy orgulloso de ser chiapaneco, creo que es un gran reto volverse científico, sobre todo un científico destacado, siendo chiapaneco, desafortunadamente. Yo le comentaba el otro día a una persona que cuando di mi discurso de ingreso al Colegio Nacional el año pasado, terminado el discurso, se me acercó un periodista y me dijo, después de escuchar su historia de vida, me percato de que usted es tal vez el candidato más improbable para ingresar al Colegio Nacional. Y yo me quedé pensando mucho en lo que me dijo,
Sabía que no lo había dicho en un sentido peyorativo, por supuesto, y llegué a la conclusión de que tenía toda la razón, porque el Colegio Nacional, que tiene un número fijo de miembros y contiene a los científicos, intelectuales, artistas más importantes de México, pues si uno pregunta con los demás colegas, ¿dónde estudiaste? Pues estudiaron en la UNAM, en el Poli, en la UAM. Todos vienen, son egresados de grandes universidades sin importar dónde hayan nacido, en qué parte del país hayan nacido. Y pues yo estudié en la UNASH, que he conocido gente que ni sabía que había una UNASH, ¿no? Que no sabía que tenía una Universidad Chiapas. Es algo interesante, pues, y yo nunca me he sentido menos que ellos, nunca me he sentido inferior por haber estudiado en Chiapas, me siento muy orgulloso de haber estudiado en Chiapas, y si pudiera volver a vivir mi vida con todo lo que he aprendido, volvería a hacer exactamente lo mismo que hice. Creo que uno no escoge el lugar donde nace, pero tiene que sacar el mayor provecho de lo que tiene a su alcance en su momento, y eso fue lo que yo traté de hacer en mi juventud. La vida me llevó por otros caminos después, pero creo que debemos estar orgullosos del lugar donde nacemos, sin importar qué lugar sea, del lugar donde estudiamos. Tulane tampoco es una universidad top en computación, y yo me siento orgulloso de haber egresado de Tulane, como me siento orgulloso de haber egresado de la UNASH, y creo que eso, si yo hubiera tomado decisiones que me hubieran llevado a estudiar en otro lado, tal vez mi vida habría ido en otra dirección, pero no necesariamente mejor que la que tomó. Entonces, para mí, es un orgullo, las dos cosas son un orgullo. Hace unos días en un conversatorio se hablaba de que cuál era el impacto que la UNACH había logrado en Chiapas. Y ahí se discutía entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo quiero dejar testimonio hoy en día que con la presencia de los logros, que me gustaría que los comentara, doctor, qué reconocimientos. Sé que a usted ha asesorado más de 70 tesis doctorales, que ha publicado en revistas internacionales, que ha sido citado en trabajos de investigación, que son los elementos que normalmente van subiendo el puntaje de un investigador, ¿no? Aparte de haber tenido reconocimientos, el formar parte hoy en día como integrante del colegio. ¿Cuál sería el mensaje que le daría usted a la comunidad universitaria en estos 50 años? Ya de alguna manera dijo que su camino fue por esta universidad. Ajá. ¿Cuál sería el mensaje? Pues el mensaje primero es que si quieren hacer algo relevante en su vida, los jóvenes deben de trazar un plan. Yo me siento muy orgulloso de haber estudiado en la UNASH, felicito mucho a la UNASH por sus 50 años, espero que cumpla muchos más. Yo creo que las universidades tienen la función de transmitirnos algún conocimiento. Puede que acabemos haciendo otra cosa totalmente distinta, como me pasó a mí, pero eso es meramente circunstancial. Yo estoy muy agradecido, lo dije en mi discurso de ingreso al Colegio Nacional, de mis profesores en Ingeniería Civil, de los profesores que tuve en Tulane. Creo yo que en mi caso, lo que a mí me funcionó fue hacer un plan de mi carrera, qué cosa era lo que yo quería lograr, metas muy específicas con temporalidad, y que yo sabía que eran metas más o menos realistas, o al menos eso creía yo, no cosas exageradas, ni tampoco cosas triviales, y las he ido cumpliendo a lo largo de mi vida. De hecho, he llegado a un punto que mis estudiantes luego bromean y me preguntan que, ¿a qué más aspiro? Y les digo, pues aspiro a una muerte sin dolor. Lo demás creo que ya casi todo lo cumplí. Yo logré cosas que otras personas no pudieron lograr en mi generación, que algunas nadie las ha podido lograr. Por ejemplo, yo soy el más joven en haber llegado al nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores en Área 7, a los 37 años de edad. Gané el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, fui el primer computólogo en ganarlo en el 2007. El Premio Nacional de Ciencias, yo soy uno de los únicos 3 computólogos que lo han ganado. El Luis Elizondo en 2019, que ya no existe ese premio, que lo daba una fundación del TEC de Monterrey. Soy el único computólogo que lo ha ganado. El Quillo Tomillazo es un premio súper competitivo, donde hay que competir contra gente que se volvieron profesores en universidades como Columbia, el MIT, Berkeley, antes de cumplir 40 años de edad, y ese premio lo gané en el 2013. En fin, la vida ha sido muy generosa conmigo. Yo me siento muy agradecido por todo lo que he logrado, por el trabajo de mis estudiantes, que es el más importante, no es el mío, es el que hicieron ellos conmigo, el de mis colegas, mis colaboradores, pero siempre llevo en mi corazón a Chiapas y a la UNASH.
Hace muchos años le dije a alguien que cuando yo muriera, si no me enterraban en la rotonda de los hombres ilustres, que creo que no va a ocurrir, que yo quería que me enterraran en Chiapas, aunque seguro no voy a morir en Chiapas, es altamente probable que muera en la Ciudad de México o en otro país, pero yo quisiera al menos que mis cenizas regresaran a Chiapas porque me siento muy orgulloso de ser chiapaneco y me siento muy orgulloso de haber estudiado en la UNASH y quisiera poder convivir, colaborar más con la UNASH, pero dicen que nadie es profeta en su tierra. La verdad es que me siento muy contento que este año he podido venir varias veces, pero la UNASH es la universidad que menos me invita a dar pláticas, lo digo con toda honestidad, no en sentido peyorativo. He tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares, acabo de regresar de Austria hace 2 días, el domingo en la madrugada me voy a China, en octubre voy a estar en Singapur. Mi agenda siempre está muy ocupada, pero créanme que cuando me invitan de Chiapas siempre lo pongo en la prioridad más alta, porque no ocurre con mucha frecuencia y porque me gusta mucho venir. Tengo la oportunidad de ver a mi hermana y a mi madre que siguen viviendo acá en Los Laureles. Y para mí es una gran satisfacción, ¿no? Hubiera querido tener más influencia, poder aportar más a mi estado. Lamentablemente no ha sido así, la vida me llevó por otros caminos, pero felicito mucho a la UNASH por su aniversario, por todas estas actividades que están haciendo. Es muy bonito para uno regresar a sus raíces. Hoy estuve en un evento donde por azares del destino me tocó que en el presidium estuviera un joven, yo le digo joven que es de mi edad, que era mi vecino cuando yo era niño. Él vivía en la misma cuadra que yo vivía, en la primera sur. Él vivía enfrente del cine de Iztarama y me dio mucho gusto verlo después de tantos años, hacía creo 40 años, más de 40 años que no lo veía. Y es una gran satisfacción siempre para mí estar de vuelta en mi estado. Pues para mí es una gran satisfacción haber entrevistado a un científico de la UNACH con antecedentes familiares en Tonalá, en San Cristóbal y en Villaflores, un chiapaneco que tiene este orgullo de haber nacido en la tierra y esta suerte también de vínculo con la tierra. Todavía hay larga vida, doctor. Hay muchas tareas por realizar en la investigación. Sí. Y seguramente en esta ocasión queda el testimonio de que sabemos que usted tiene disposición de venir a Chiapas. Así que el señor rector, el doctor Carlos Nandayapa, y todo el grupo que está hoy, ya la universidad tiene una carrera, los directivos de esa carrera deben de saber que tienen un referente fundamental en el doctor Carlos Artemio Cuello. Le agradezco mucho la entrevista. Sé que esta entrevista va a tener una trascendencia porque lo van a recibir los jóvenes, los profesores, pero también a través de las redes sociales lo están recibiendo los chiapanecos para que nos sintamos muy orgullosos de tener estos referentes con estos trabajos de chiapanecos que son verdaderamente significativos en la vida, ya no solo del Estado, sino del país y por supuesto en el ámbito internacional. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.